El planeta de los simios es una franquicia de películas que es muy conocida. Todos ya sabemos la premisa, que el planeta de los simios es un planeta, valga la redundancia, donde habitan simios que viven como humanos, son la especie dominante y pues los humanos prácticamente somos sus mascotas. Sin embargo, pese a todas las películas que hay basadas en este libro y que son películas bastante memorables, muy interesantes, muy buenas, incluso la versión de Tim Burton, que a mucha gente no le gusta, yo la vi cuando estaba creo en la secundaria, era más chico y me pareció muy interesante, en especial la actuación de Tim Roth, ¿no? Como este chango militar que quiere mantener a los humanos sojuzgados. Sin embargo, ¿de qué trataba la novela originalmente? Recuerden ustedes que el planeta de los simios el autor fue un francés, Pierre Boulle, Pierre Boulle, no sé cómo se pronuncia, Pierre Boulle, que la publica en 1963 y está considerada una novela distópica, porque presenta una distopía, una elucubración, ¿no? De un lugar en el que pues, ocurre todo lo que pasa y es negativo, es lo contrario de un paraíso, lo contrario de una utopía, donde una utopía, ya lo habíamos comentado antes, es el lugar ideal, es el lugar donde pasan puras cosas buenas. Bueno, una distopía es lo opuesto, es un lugar donde los changos estos predominan y nos tienen esclavizados a los humanos. Esta novela fue eventualmente llevada al cine, ustedes saben, en todas las versiones que existen, pero simplemente no les voy a contar toda la novela, lo que me interesa es que sacar algunas interpretaciones sobre esta novela y qué es lo que hay detrás de la novela, qué es lo que podemos encontrar detrás de esta ficción. Primero, para ello, no voy a hacer spoilers, ¿no? O intentaré eso, porque también sería un poco complicado el no hacerlo, pero voy a intentar en la medida de lo posible ocultar detalles importantes. Y vamos a establecer primero qué es lo que pasa en la novela, ¿no? Esto en un futuro, una pareja anda en una nave espacial con forma de barco. La descripción que se hace es pensando en un barco que surca el espacio. Y en esto se encuentran es un matrimonio donde va un ayudante, va un chimpancé, y además el diseñador de esta nave, quienes van surcando el espacio y se encuentran una botella de vidrio, como si la lanzaran en el mar, que es encontrada y nos cuenta la historia de lo que ocurre en este planeta de los simios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que en esta novela se va reflejando? En primer lugar, hay una situación muy particular con el intelectual, el que diseña la nave, digamos el cerebro de esta tripulación. Es un tipo que está muy alejado de la vida social, está alejado, no le gusta socializar, no sé si el estereotipo, pero sí es el modelo de este intelectual que está aislado. Y desde las primeras páginas de esta novela, que es bastante corta, si ustedes la consiguen en PDF, bueno, yo la edición que encontré es de 184 páginas, es un texto muy corto, pero muy denso, muy interesante. Y si bien a mí las películas me encantan, o sea, la última vez que vi la saga del planeta de los simios, la original de los 60s y 70, no me la eché en una tarde, son como 5 o 6 películas en un día, ¿no? Empecé a verla como al mediodía y me las eché todas de corrido hace como 10 años todavía, y yo creo que la voy a volver a hacer en algún momento. Pero la novela también tiene lo suyo y tiene bastante contenido denso, ¿no? Que obviamente la película no es del interés exponer este tipo de cosas, porque si no la película pues perdería agilidad, y la novela sí tiene la oportunidad de entrar en estos temas, de manera que este intelectual que está en esta nave
Es un ser apartado. De hecho, el texto presenta una crítica contra esta intelectualidad, porque si bien este personaje no es negativo, no es malvado, aquí no necesariamente hay buenos y malos. Las cosas simplemente pasan y esto es un tema importante en la novela, porque no hay una situación de malo, malvado de Malolandia, sino que pues todos operan o van reaccionando según las circunstancias y pues digamos, así como héroes no hay, villanos no hay. Y este intelectual, cito aquí, dice, eh, incluso llegué a sospechar que para el profesor la perspectiva de escapar de los hombres de su generación era un aliciente más de la empresa. Confesaba a menudo que le cansaba a aquellos hombres. Termino cita, ¿no? Aquí nos presenta ese intelectual como fastidiado por sus congéneres, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en la novela? Lo vamos a ir viendo, ¿no? En la compañía de esta tripulación, ¿qué es lo que va a pasar paradójicamente? Lo que él desea, ¿no? Va a resultar en algo que no necesariamente será lo más positivo. Y aquí continúa diciendo, cito, es verdad que el Sabiantel, este personaje del que hablamos, sin ser un misántropo, no se interesaba mucho por los humanos. Recuerden que la misantropía es este prefijo mis, ¿no? De como misoginia, ¿no? De despreciar, pero al tropos, a la gente en general, ¿no? Si bien no era una persona con este padecimiento, esta tara, ¿no? De odiar a sus congéneres, ¿no? No se interesaba mucho por socializar, no se interesaba mucho por los asuntos humanos. Estamos hablando de este típico intelectual que vive en su burbuja. Y esta novela, si bien no tiene este toque irracionalista de renegar de la razón, ¿no? Esto que va a padecer todo el postestructuralismo, sí hay una crítica, y a mí me parece justificada, razonada, contra este tipo de intelectualismo. Y uno de los temas que a mí me llaman la atención cuando leí la novela es que la nave que tenemos aquí en este texto pues presenta, digamos, los rasgos del siglo XIX, ¿no? De pensar el viaje todavía en términos marítimos, como esta nave como barcocito. La nave no era muy adecuada para un aterrizaje, pero el caso ya había sido previsto. Disponíamos de 3 ingenios movidos por cohetes mucho más pequeños a los que llamábamos chalupas. Termino cita. ¿No? Todavía en este mundo europeo se sigue teniendo esta imaginería naval, ¿no? En el transporte. Y les decía yo que en esa tónica se encuentra una botella que va a desencadenar el viaje a este lugar donde pues transcurre todo este tema de, de la changuitud, ¿no? De este planeta de los simios. Y bueno, también este changuito que ellos llevan en la nave, ¿no? Nos presenta por oposición a lo que va a ocurrir después la situación de estos animales, ¿no? Cito, salimos de la chalupa llevando con nosotros a Héctor. Antes que nada, el profesor Antel insistió en analizar con toda precisión la composición de la atmósfera. El resultado fue alentador. El aire tenía la misma composición que el de nuestra Tierra, con algunas pequeñas diferencias en la proporción de algún gas extraño. Tenía que ser, por tanto, perfectamente respirable. No obstante, por un exceso de prudencia, quisimos antes efectuar la prueba sobre nuestro chimpancé, ¿no? O sea, el chimpancé es una cosa sobre la cual se pueden hacer pruebas, sí. Y es este tratamiento a los animales que no la va a cuestionar en un tono animalista, sino en un tono de evaluación, porque de hecho el texto, vamos a ir avanzando, presenta una situación de cuestionarnos no qué es lo humano, sino qué consideramos una persona. Sí. Aquí la personalidad o lo que es un individuo no es tanto si es humano o no, puede considerarse humano o no, sino en qué consideramos una persona. Simplemente un ser sintiente, racional y con conciencia, o necesariamente tiene que ser humano, un individuo, ¿no? Y este debate, les reitero, no lo presenten en estos términos a veces medio infantiles del animalismo, ¿no? De proteger a los animales porque sí. Aquí el tema es el de qué consideramos una persona, ¿sí? Y les reitero, no tiene que ser necesariamente humana y esto se va a presentar de una manera muy interesante porque será en oposición
Entre humanos y animales, y más adelante voy a explicarme a qué me refiero, porque el autor lo presenta de una manera muy interesante y muy inteligente, que no es maniquea de apelar a los sentimientos o de chantajear por medio de tratos oscuros contra los animales o o de este tipo, ¿no? Me refiero a chantajes muy infantiles, sentimentaloides. Bueno, ahora ya se encuentran en este planeta, ¿no? Han llegado, lo están explorando, les decía yo, ponen al changuito para ver si la atmósfera pues le hace daño o no. Y continuamos, dice, no olvidaré nunca, cito, la impresión que me produjo aquella aparición. Ante la maravillosa belleza de aquella criatura de Soror, que se nos revelaba salpicada por la espuma e iluminada por los rayos rojizos de Betelgeuse. Contuve la respiración. Era una mujer, mejor dicho, una joven, a menos que se tratara de una diosa. A la luz de aquel monstruoso sol afirmaba con audacia su feminidad, enteramente sin ropa, sin otro adorno que una cabellera muy larga que le caía sobre los hombros. Es verdad que hacía 2 años que estábamos privados de punto de comparación, pero ninguno de nosotros era propenso a dejarse engañar por un espejismo. Era de toda evidencia que la mujer que se mantenía inmóvil sobre la plataforma, como lo estaría una estatua sobre su pedestal, tenía el cuerpo más perfecto que pueda concebirse sobre la tierra. Levine y yo nos quedamos sin aliento, tendidos de admiración, y estoy por creer que hasta el mismo profesor Antel se sintió conmovido. Y aquí hay una situación muy importante. Al inicio, este personaje es presentado de una manera sublime, ¿no? Es perfecta, ¿sí? Es el adjetivo. Y luego se va a hacer un contraste, sí, porque aquí aparentemente va a entrar o va a caer en esta falacia del buen salvaje, ¿no? De considerar que aquella persona, aquel ser humano que nace fuera de la civilización, en medio de la naturaleza, es muy bueno, por definición. Este tema de la tabla rasa, ¿no? Esta tontera de pensar que la sociedad nos contamina. Que pues, si bien adquirimos sus vicios, sus tonterías, sus supersticiones, es en sociedad donde como humanos podemos desarrollarnos porque nosotros solos no podemos, ¿sí? Esta gente, ¿no? Estos individualistas extremos que creen que la sociedad nos termina perjudicando más que nos ayuda, pues es una tara, es otra tara supersticiosa, porque simplemente un individuo solo, por sí solo, no puede sobrevivir. Entonces, aquí va a jugar con este tema del buen salvaje y luego va a meter un buen trancazo y vamos a entrar nuevamente en qué hace a una persona, qué es un individuo, ¿sí? Y esto lo vamos a ir debatiendo, ¿no? Por eso no he entrado en detalles. Entonces, continuamos, ¿no? Con esta descripción. Cito, hasta después de unos minutos no pude darme cuenta de que pertenecía a la raza blanca, que su piel era dorada, más bien muy bronceada, que era alta, sin exceso y delgada. Después, como en un sueño, vi una cara de una pureza singular. Finalmente, miré sus ojos. No, incluso es blanca, ¿no? Aquí vamos a decir, o dirían los más puritanos, ¿no? Estos curas, estos sacerdotes de la literatura, es una glorificación de la raza blanca y del eurocentrismo, y estos fanáticos tarados de Dussel van a decir, y vamos a ver eventualmente, porque este autor es muy juguetón, a su manera, y creo que juega muy bien con los prejuicios. Uno cuando va leyendo el texto piensa que los tiros van para un lado y totalmente es algo que no se puede observar en la película, porque esos detalles no son relevantes para la película. Recuerden ustedes que la buena literatura contiene especulaciones, ¿sí?, filosóficas, en el sentido de que especulan sobre temas, pero de una manera inteligente, en cierto sentido que concuerda con todo el aparato, vamos a decir, para no volver a repetir el adjetivo filosófico, con todo el aparato científico de su momento, de su época, ¿sí? Porque esta novela no va a pertenecer al postestructuralismo, a ese irracionalismo me refiero, sino que aquí va a ser la discusión y este tema del individuo
no del humano, sino del individuo, en términos mucho más materiales, con la especulación literaria que se va a hacer aquí. Algo que no se hace en las películas. En las películas lo que se explota y es lo que se puede hacer porque eso es lo que pide el mercado y eso es lo que pues finalmente puede hacer que una película sobreviva financieramente hablando, pues es el conflicto, es el morbo, vamos a ver los changos, no comportarse como humanos, cómo va a ser el maquillaje. Aquí la novela sí se da la oportunidad de explorar determinadas temáticas, pero bueno, vamos a continuar con el texto porque creo que me estoy yendo mucho por las ramas. Entonces, vamos a continuar con este texto. Vamos a citar como que, a pesar de nuestra sorpresa, nos esforzamos en seguir nadando sin preocuparnos de ella, porque llegan a un lago, ¿no? Y para no escandalizarla o que no se espante, pues ellos siguen en lo suyo. Nos esforzamos en seguir nadando sin preocuparnos de ella. Pareció tomar una decisión. Se agachó sobre la roca y ayudándose con las manos empezó a bajar hacia nosotros. Tenía una agilidad asombrosa. Su cuerpo dorado se deslizaba rápidamente a lo largo de la pared y se nos aparecía salpicado de agua y de luz, como una visión de ensueño a través del tenue velo del agua de la cascada. Agarrándose a unos salientes imperceptibles, en pocos momentos llegó al nivel del lago y se arrodilló sobre una piedra llana. Aún nos observó unos segundos y luego entró en el agua y se dirigió nadando hacia nosotros. Comprendimos que quería jugar, y sin ponernos de acuerdo previamente seguimos con ardor los retosos que tanta confianza le habían inspirado. Modificando nuestra actitud apenas veíamos que empezaba a asustarse. Resultó de ello, al cabo de poco tiempo, una especie de juego cuyas reglas había determinado ella misma inconscientemente. Un juego extraño en verdad que presentaba alguna analogía con las evoluciones de las focas en una piscina y que consistía en huir de nosotros y en perseguirnos alternativamente, apartándonos bruscamente cuando nos sentíamos a punto de ser cogidos y acercándonos hasta casi tocarnos cuando ella se apartaba, pero sin entrar nunca en contacto. Era un juego pueril. ¿Qué no habríamos hecho nosotros para domesticar a aquella bella desconocida? Observé que el profesor Antel participaba en aquel juego infantil con un no disimulado placer. No, se sigue glorificando a este nuevo personaje con estas características físicas, ¿no? De lo que aquí se ha mencionado como raza blanca, pero las interacciones son muy primitivas, son infantiles. Continúo. Le dirigí una sonrisa, cito, con toda la amabilidad y toda la ternura que yo era capaz. El resultado fue sorprendente. Dejó de nadar haciendo pie en el agua que le llegaba a la cintura y tendió hacia mí las manos crispadas, como en un ademán de defensa. O sea, le sonríe y ocurre una reacción que sería totalmente la opuesta a la que nosotros tenemos en sociedad, ¿no? ¿Será una salvaje, cito, dije yo, de algún grupo atrasado? Aquí utiliza un adjetivo que podría ser, que no podría no agradarle a YouTube, entonces lo omito, de una comunidad atrasada, como las que se encuentran en Nueva Guinea o en nuestros bosques de África. Hablaba sin convicción alguna. Arturo Levine me preguntó casi violentamente si había podido observar alguna vez un porte y una finura de líneas parecidos entre los pueblos primitivos. Tenía razón sobrada y no supe qué contestarle. El profesor Antel, aunque parecía estar sumido en una profunda meditación, nos había oído. Los pueblos más primitivos de nuestra tierra tienen un lenguaje, acabó por decir, y esta mujer no habla. Y es una característica, ¿no?, que va a ser en oposición a toda esa belleza, toda esa... a lo que físicamente, digamos, visualmente es satisfactorio, pero intelectual y socialmente pues no llena, no del ancho, ¿no?, en cuanto al lenguaje y en comportamiento. Continuó citando. Teníamos que habérnoslas con unos seres parecidos a nosotros desde el punto de vista físico, pero que parecían completamente desprovistos de razón. Era eso precisamente lo que implicaba la mirada de Nova, la muchacha esta, ¿no?, que hablamos, que tanto me había intrigado y lo que encontraba también ahora en la mirada de todos los demás. Falta de reflexión consciente, ausencia de alma. Solo les interesaba el juego y además era necesario que el juego fuera muy estúpido. Tuvimos la idea de introducir en él algo de coherencia, sin dejar de permanecer a su alcance, y con este objeto nos cogimos los tres de las manos y con el agua hasta la cintura nos pusimos a jugar al corro, levantando y bajando los brazos como lo habrían hecho unos niñitos de corta edad. Aquello no pareció conmoverlos lo más mínimo. Muchos de ellos se apartaron de nosotros y los demás se quedaron mirándonos con una falta de comprensión tan evidente que llegamos a sentirnos desconcertados. Sí. Entonces,
aquí empiezan a notar que ellos parecen humanos, pero no lo son, ¿sí? No hay razón en ellos, incluso se habla de alma, ¿no? Atendiendo como una relación de inteligencia, capacidad de abstracción al alma. Y el alma generalmente está vinculada a la humanidad. Entonces aquí ya hay una desconexión. Hay una ausencia de esto que va a ser supuestamente, ya no vamos a decir humano, sino lo que caracteriza a un individuo, pero por lo menos lo son en apariencia, ¿no? Cito, y fue precisamente la intensidad de nuestra confusión lo que provocó el drama. Aquí ya están con otros humanos, ¿no? Que entran a jugar con ellos en esta laguna, en este cuerpo de agua. Nos violentaba tanto vernos así, los 3 hombres maduros de los cuales uno era una celebridad mundial cogidos de la mano, bailando en un corro infantil bajo la mirada burlona de Betelgeuse, que no pudimos seguir manteniendo la seriedad. Betelgeuse es la estrella que está en ese sistema, en donde está este planeta. Veníamos reprimiéndonos de tal manera desde hace un cuarto de hora que nos hacía falta un relajamiento. Una pasión de risa insensata nos dominó tan intensamente que durante unos segundos estuvimos riéndonos a carcajadas sin poder contenernos. Termino cita. Bien. Continuamos. Cito, nos vestimos a toda prisa sin dejar de vigilarlos, pero no habíamos hecho más que ponernos los pantalones y las camisas cuando su agitación aumentó hasta el frenesí. Parecía como si no pudieran soportar la vista de hombres vestidos. Algunos se dieron a la fuga, pero otros avanzaron hacia nosotros con los brazos tendidos y las manos crispadas. Cogí mi carabina. Paradójicamente, ya que se trataba de unos seres obtusos, parecieron captar el significado de mi gesto, pues dieron media vuelta rápidamente y desaparecieron tras los árboles. Nos apresuramos a volver a la chalupa. Durante el regreso tuvo la impresión de que seguían allí, invisibles, y que acompañaban silenciosamente nuestra retirada. Entonces, ni lenguaje, ni inteligencia, o por lo menos la capacidad de un juego un poco más complejo que el infantil, y aquí el uso de ropa, ¿no? Están totalmente, incluso no solo ante algo desconocido, sino algo que rechazan, ¿no? Lo que serían supuestamente signos de civilización. Continuamos. A pesar, cito, de la desesperación que me embargaba al verles saquear nuestro precioso vehículo, reflexionaba sobre su manera de comportarse. Aquí ya les atacaron su unidad, ¿no? su vehículo, les están robando sus cosas, pero dice, a pesar de la desesperación que me embargaba al verles saquear nuestro precioso vehículo, reflexionaba sobre su manera de comportarse y me parecía poder deducir de ella un principio esencial. Lo que excitaba la ira de aquellos seres eran los objetos. Todo lo que era fabricado provocaba su furor y también su miedo. Cuando cogían un objeto cualquiera no lo tenían en la mano más que el tiempo justo de romperlo, destrozarlo, retorcerlo. Enseguida lo tiraban lejos como si fuese un hierro candente, sin perjuicio de cogerlo luego otra vez para terminar su destrucción. Me hacían pensar en un gato con un ratón ya medio muerto, pero aún peligroso, o en una mangosta que hubiese atrapado una serpiente. Ya había observado, como dato curioso, que nos habían atacado sin armas, sin servirse siquiera de un palo. O sea, no hay uso de herramientas e incluso hay un rechazo enérgico que llega a la destrucción hacia ellas. Bien, cito, esto no resolvía nuestro problema alimenticio. De ahí debería de ser problema alimentario. Por fin vimos a una familia que al pie de un árbol se disponía a comer, pero aquella comida no era muy a propósito para para tentarnos. Sin ayuda de instrumento alguno, despedazaban un animal de buena talla que parecía un ciervo. Valiéndose de uñas y dientes, arrancaban trozos de carne cruda y la devoraban después de haber quitado únicamente la piel lanosa. No había rastro alguno de fuego en los alrededores. Este festín nos revolvió el estómago, pero por otra parte, después de habernos acercado unos pasos, comprendimos que tampoco estábamos invitados a compartirlo. Por el contrario, unos gruñidos nos hicieron retroceder rápidamente. Fue Nova quien vino a socorrernos. Lo hizo porque finalmente había comprendido que teníamos hambre. ¿Podía realmente comprender algo
¿O acaso ella también estaba hambrienta? Sea como sea, se acercó a un árbol muy alto, rodeó el tronco con las piernas y desapareció dentro del follaje. Poco después vimos caer al suelo una profusión de frutos que parecían plátanos. Después bajó otra vez, cogió 2 o 3 y se puso a devorarlos mientras nos miraba. Aquellos frutos eran bastante buenos y logramos saciarnos mientras ella nos observaba sin protestar. Después de haber bebido agua en un riachuelo, decidimos pasar la noche ahí, ¿no? Se insiste en este rechazo a las herramientas, incluso en la comida hay ausencia de fuego, ¿no? Todo lo que podría ser cualquier signo de indicios de una vida social, por lo menos incluso paleolítica, ¿no? Porque no hay rastro de uso de herramientas. Este animal se lo van comiendo únicamente utilizando prácticamente los dientes. Nos presenta esta situación de ausencia de herramientas, reitero. Ahora, creo que sería muy interesante para ustedes, si no conocen la novela, llegar a esta parte donde, como en la película, ocurre llegan a los changos estos a cazar, ¿no? A los humanos. Sí, a estos humanos que no tienen herramientas, no tienen armas, no saben utilizar el fuego. Y bueno, sin prestar atencióncito alguna a ese tumulto, los gorilas cazadores debo vigilarme para no llamarles señores, ¿sí? Por su comportamiento, vean aquí, llamarles señores, ¿sí? En una oposición totalmente a estos humanos de este planeta, estos changos, estos gorilas, sí tienen un comportamiento racional y vamos a ver sistemático y civilizado. Ajá. Daban sus órdenes a los criados. Sobre una pista situada al otro lado de la red fueron colocando unos carros grandes, bastante bajos, cuya plataforma era una jaula. Nos metieron dentro, a razón de unos 10 por jaula, operación que resultó bastante larga porque los prisioneros se debatían con desesperación. 2 gorilas con las manos cubiertas de guantes de cuero para evitar los mordiscos, los cogían uno por uno, los desenredaban de la trampa y los echaban dentro de la jaula. La puerta era cerrada inmediatamente mientras que uno de los señores dirigía la operación apoyado con indolencia en su bastón. Cuando me llegó la vez quise atraer la atención sobre mí diciendo algo, pero no hice más que abrir la boca cuando uno de los gorilas, interpretando sin duda mi gesto como una amenaza, me aplicó el guante sobre la boca con brutalidad. Tuve que callarme y fui tirado como un fardo dentro de una jaula en compañía de una docena de hombres y mujeres demasiado agitados todavía para fijarse en mí, no como animales, ¿sí? Aquí ya está la animalidad, ¿no? Ellos están sumergidos, estos exploradores, en este mundo donde los humanos no son más que animales. Cuando ya estuvimos todos enjaulados, uno de los servidores comprobó el cierre de las jaulas y fue a rendir cuentas a su amo. Aquel hizo un gesto con la mano y el ronquido de los motores retumbó por el bosque. ¡Hay motores! ¿Sí? En las películas, ¿no? Nosotros, bueno, en las clásicas de los 60, 70, nosotros tenemos que están en una suerte de edad media, ¿no? De mundo medieval. Aquí hay motores. El ronquido de los motores retumbó por el bosque. Los carros se pusieron en marcha, cada uno tirado por una especie de tractor automóvil conducido por un mono. Podía distinguir perfectamente al conductor del vehículo que seguía al mío. Era un chimpancé. Iba vestido de azul y parecía de un humor jovial. Nos dirigía de vez en cuando observaciones irónicas y cuando el motor aminoraba su ruido podía oírle tararear una melodía de un ritmo bastante melancólico y cuya música no dejaba de ser armoniosa. Esta primera etapa fue tan corta que no tuve tiempo de recobrar mi aplomo. Después de haber rodado un cuarto de hora por una pista mala, el convoy se detuvo en un vasto terraplén ante una casa de piedra. Era el linde del bosque. Más allá pude ver una llanura cubierta de cultivos que tenían el aspecto de cereales. Con el techo de tejas rojas, las ventanas de color verde y las inscripciones en un tablero a la entrada. La casa tenía aspecto de un albergue o posada. Pronto comprendí que se trataba de un pabellón de caza. Las monas habían ido allí a esperar a sus señores que llegaban en coches particulares después de haber seguido un camino distinto al nuestro. Las damas gorilas estaban sentadas en círculo en unos sillones y charlaban a la sombra de unos árboles altos que parecían palmeras. Una de ellas bebía de vez en cuando de un vaso succionando una paja. Tan pronto como los carros quedaron alineados, ellas se aproximaron, curiosas por ver el resultado de la cacería, y ante todo las piezas cobradas que unos gorilas protegidos con delantales iban sacando de 2 grandes camiones para exponerlas a la sombra de los árboles. Era un espléndido cuadro de caza.
También allí los monos operaban con método, colocaban los cadáveres boca arriba, uno al lado del otro cuidadosamente alineados. Después, mientras las monas daban unos pequeños gritos de admiración, se esforzaban en presentar la casa de modo atrayente. Estiraban los brazos al aire, estiraban las piernas, hacían mover las articulaciones para quitar a los cuerpos su aspecto de que no, como si no tuvieran vida, rectificaban un miembro desagradablemente torcido, bien atenuaban la contracción de un cuello. Seguidamente alisaban bien los cabellos, especialmente los de las mujeres, igual que ciertos cazadores alisan el pelo o la pluma del animal que acaban de abatir. Temo no poder llegar a hacer comprender lo que este cuadro tenía de grotesco y diabólico para mí. Habré insistido lo suficiente sobre el físico absolutamente simiesco de estos monos, dejando aparte la expresión de su mirada. Sabré decir que aquellas monas vestidas también ellas de forma deportiva, pero más rebuscadas, se empujaban para ver las mejores piezas y se las mostraban con el dedo mientras felicitaban a sus señores gorilas. Sabré decir que una de ellas, sacándose del bolso unas tijeras pequeñas, se inclinó sobre un cuerpo, cortó unos mechones y una cabellera morena, formó con ellos un rizo alrededor de su dedo y luego lo fijó sobre su sombrero con un alfiler, y que prontamente fue imitada por todas las demás. La exposición del cuadro había terminado. 3 hileras de cuerpos de suscritos de la existencia cuidadosamente dispuestos alternando hombres y mujeres, estas apuntando con su pecho dorado hacia el astro monstruoso. ¿Sí? Aquí ya esa estrella, Betelgeuse, ya es un astro monstruoso, ¿no? Por todo lo que ocurre, que incendiaba el cielo. Volviendo los ojos con horror, descubrió un nuevo personaje que se adelantaba llevando una caja oblonga sobre un trípode. Era un chimpancé. Reconocí enseguida en él al fotógrafo. ¡Fotógrafo! Aquí ya tienen fotos, que iba a plasmar el recuerdo de esta hazaña cinegética para la posteridad simiana. La sesión duró más de un cuarto de hora, pues los gorilas se hacían retratar primero individualmente en posturas de cazador, algunos de ellos poniendo el pie con aire triunfal sobre alguna de sus víctimas, y luego, en un grupo compacto, pasando cada uno el brazo alrededor del cuello de su vecino. Llegó luego la vez a las monas, que adoptaban sus posturas más graciosas ante aquella carnicería con sus sombreros empenachados y sus atuendos deportivos. Aquí me parece muy interesante la descripción que se hace, porque no se hace en un tono negativo, no se hace en un tono poniendo estos changos como salvajes, sino simplemente es una descripción que si ustedes quitan monos, gorilas o chimpancés y ponen ahí gente, humanos, o alguna nacionalidad, es lo que se suele hacer en la caza, ¿no? Que a mí me parece una actividad que en la que yo no participaría. Entiendo que puede ser útil económicamente, entiendo que puede hacer algún control de algunas poblaciones de animales, ¿no? Que no tienen depredadores, pero aquí es bastante neutral, ¿sí? O sea, simplemente describe, no dice si es bueno o malo. A él no le gusta porque pues, él es el objeto de esa cacería o es una de las presas, pero en sí aquí no hay una situación de condena, pero lo que sí es como una toma de distancia que le permite al lector de ver cómo es la cacería, ¿sí? Cómo la vería alguien que es la presa. Y reitero, aquí no hay un juicio de valor sobre si es bueno o malo, sino simplemente nos pone en el lugar de pues aquel objeto, ¿no? Aquella presa. Entonces, continúa, aquella escena me produció un horror desproporcionado a la resistencia de un cerebro normal. Sí, no es porque sean humanos, nosotros seamos humanos como presa o ellos sean changos como cazadores. Esto que está ocurriendo, ¿no? Hay un distanciamiento. Aquí se juzga la acción, la situación, no quienes la hacen. Y aquí es muy interesante porque todo esto que va a ir ocurriendo a lo largo de la novela nos va a ir saliendo de este planteamiento de que qué horror, son changos lo que hacen esto, ¿no? Y qué malo, porque somos humanos a los que nos está pasando, sino que aquí hay una situación de irse preguntando, ya no si a un individuo lo constituye su humanidad, ¿no? O su changuitud, sino que es el hecho de características que vamos a encontrar posteriormente, ¿no? Y que no les quiero adelantar. Durante un buen rato logré reprimir la sangre que me hervía en las venas, pero cuando vi el cuerpo sobre el cual se había sentado
una de aquellas hembras para que le hicieran un cliché más sensacional, cuando reconocí en aquel cuerpo tendido al lado de los otros los rasgos juveniles, casi infantiles de mi infortunado compañero Arturo Levine, me fue imposible contenerme más y mi emoción estalló de una manera absurda. En armonía con el lado grotesco de aquella exhibición macabra, me entregué a una hilaridad insensata. Me eché a reír a carcajadas. Aquí sí ya entra lo emocional cuando pues una persona cercana está en esa situación, ya rompe con esta descripción simplemente, no digamos neutral, pero es bastante descriptiva, como lo haría un antropólogo, ¿no? Un changólogo, digamos aquí. Vamos a adelantar, ¿no? Aquí ya nuestro protagonista, quien narra esto, ya se encuentra en una suerte de zoológico, ¿no? Con otros humanos. Y vamos a continuar. Sayus, y ustedes se imaginarán quién es, volvió unos días después y su visita produjo un enorme trastorno en la reglamentación de la sala. Pero antes he de contar cómo en ese lapso de tiempo encontré nuevas ocasiones de distinguirme ante los simios. El día siguiente de la primera inspección del orangután se abatió sobre nosotros una verdadera avalancha de tests, de exámenes. El primero con ocasión de la comida, en vez de dejar los alimentos en la jaula como lo hacían de costumbre, Zoram y Sanam, los dos gorilas cuyos nombres había llegado finalmente a conocer, los izaron hasta el techo dentro de unas cestas por medio de unas poleas de que estaban provistas las jaulas. Al mismo tiempo metieron dentro de cada jaula 4 cubos de madera, de un volumen bastante grande. Luego retrocedieron y nos observaron. Daba lástima ver el aspecto desolado de mis compañeros. Algunos trataron de saltar, pero ninguno pudo alcanzar la cesta. Otros se encaramaron por los barrotes, pero al llegar al techo no pudieron coger los alimentos porque estaban apartados de las paredes. Yo me sentí avergonzado de la estupidez demostrada por aquellos hombres. Aunque casi no sea preciso decirlo, yo había encontrado la solución del problema desde el primer momento. Bastaba apilar los 4 cubos, uno encima del otro, izarse sobre este andamio y descolgar la cesta. Es lo que hice con un aire de sencillez que ocultaba mi orgullo. No era nada genial, pero fui el único en demostrar mi ingeniosidad. La visible admiración de Zoram y Sanam me llegó al corazón. Empecé a comer sin ocultar mi desdén por los otros prisioneros incapaces de seguir mi ejemplo después de haber sido testigos de la operación. Incluso la misma Nova no pudo imitarme aquel día, aunque para enseñarle cómo se hacía repetí varias veces la operación. No obstante, lo probó, pues no en vano era una de las más inteligentes del grupo e intentó poner un cubo encima del otro, pero no supo mantener el equilibrio y se cayó. Asustada, fue a refugiarse a un rincón. Aquella muchacha, de una agilidad y una flexibilidad verdaderamente notables, cuyos gestos eran de una armonía total, cuando se trataba de manipular un objeto se mostraba de una torpeza inconcebible. No obstante, en 2 días aprendió a sostenerse sobre los cubos. Aquella mañana me dio lástima y le tiré 2 de los frutos más hermosos a través de los barrotes de la jaula. Esta lección me valió una caricia de Cira, que entraba en aquel momento bajo su mano velluda. Arqué mi espalda como un gato, con gran disgusto de Nova, a la que estas demostraciones ponían rabiosa. En el acto empezó a agitarse y a gemir. ¿No? Entonces, ¿estos son humanos realmente? Es lo que se preguntaba el lector, o se preguntaría. Basta con el aspecto, ¿no? Para ser humano, para ser un individuo, basta el aspecto. Y luego vamos a encontrarnos con que el carecer de inteligencia, el carecer de otras habilidades, no va a permitir, digamos, la constitución de otra cosa que vamos a ver, y continúo. Ella reflexionó un rato y luego acercándose me miró con sus bellos ojos inteligentes. Ojos inteligentes, ¿sí? Y se puso a darme golpecitos en la nuca mientras me dirigía unas palabras que yo imagino debían de ser una cosa poco más o menos así. Pobre hombrecito, qué extraño eres. Nunca hemos visto a ninguno de los tuyos portarse así. Mira a los otros a tu alrededor. Haz lo que te pedimos y tendrás tu recompensa. Sacó un terrón de azúcar del bolsillo y me lo tendió. Yo estaba desesperado, también ella me consideraba pues como un animal. Sacudí la cabeza con rabia y fui a tenderme en un rincón de la jaula, lejos de Nova, que me miraba con ojos de incomprensión. La cosa habría quedado seguramente así si en aquel momento no hubiese aparecido el viejo Sayus, más ufano que nunca. Había venido a ver el resultado de sus experimentos y,
Siguiendo su costumbre, preguntó primero por mí. Cira se vio obligada a ponerle al corriente de mi actitud recalcitrante. Pareció descontento, se paseó unos minutos con las manos tras la espalda y luego dio unas órdenes con voz imperiosa. Soram y Sanam abrieron mi jaula. Se llevaron a Nova y en su lugar me trajeron a una matrona de edad madura. Aquel pedante de Seyus, impregnado de método científico, había decidido intentar el mismo experimento con distinto sujeto. Esto no era lo peor y la verdad es que ni tan solo pensaba en mi triste suerte. Seguía a mi amiga Nova con ojos angustiados. Vi con horror cómo la encerraban en una jaula de enfrente, dada en pasto a un hombre de anchas espaldas, una especie de coloso de pecho peludo, que enseguida se puso a bailar en redondo a su alrededor, empezando la curiosa parada de amor que he descrito antes con ardor frenético. Tan pronto como me di cuenta del manejo de aquel bruto, olvidé todas mis sabias resoluciones. Perdí la cabeza y me conduje una vez más como un insensato. Estaba en verdad literalmente loco de rabia, aullé y grité a la manera de los hombres de Soror. Expresé mi furor como ellos, tirándome contra los barrotes y mordiéndolos, espumeando, rechinando los dientes, portándome, en fin, de la manera más bestial. No Soror, hermana, creo que es en latín, ¿no? De una hermana de la tierra, nada más que pues, en lo opuesto. Y lo más sorprendente de este arranque fue su resultado inesperado. Viéndome portarme así, Seyus sonrió. Era la primera señal de benevolencia que me dirigía. Por fin había reconocido en mí las maneras habituales de los hombres y se hallaba nuevamente en un terreno familiar. Su tesis triunfaba. Se hallaba en tan buena disposición que incluso atendiendo una observación de Cira, consintió en revocar sus órdenes y darme una última oportunidad. Se llevaron la matrona horrible y me devolvieron a Nova antes de que el bruto la tocara. El grupo de simios retrocedió entonces unos pasos y se pusieron todos a contemplarme desde alguna distancia. ¿Qué debo añadir? Aquellas emociones habrían quebrantado mi resistencia. Sentía que no podría resistir a la vista de mi ninfa entregada a otro hombre. Me resigné cobardemente a la victoria del orangután, que se reía ahora de su astucia. Empecé tímidamente un paso de baile. Aquí el hombre, regresando al instinto animal, a lo animaloide. Y esta relación, esta situación entre Cira, ¿no?, la changa investigadora, luego sobre Nova, la humana, muy guapa pero muy bruta, como una piedra, y Sayus, ¿no? El doctor Sayus. Dice, sin embargo, un día después de algunas semanas, sentí de repente como una especie de náuseas. Era el reflejo de la pupila de Nova que aquella noche me había parecido singularmente inexpresivo. Era el terrón de azúcar que Cira acababa de darme y que de repente me había parecido que tenía un sabor amargo. El caso es que enrojecía al pensar en mi resignación cobarde. ¿Qué pensaría de mí el profesor Antel si por casualidad vivía aún y me encontraba en ese estado? Este pensamiento se me hizo pronto insoportable y decidí inmediatamente comportarme en lo sucesivo como un hombre civilizado. Mientras acariciaba el brazo de Cira, en acción de gracias me apoderé de su carnet y de su bolígrafo. No hice caso de sus dulces reproches, y sentándome sobre la paja me puse a dibujar la silueta de Nova. Soy un dibujante bastante bueno, y como el modelo despertaba mi inspiración, logré hacer un boceto aceptable, que entregué a la mona. No, el arte, la creación, ¿no?, lo que nos puede distinguir de aquellos seres sin razón, que solemos llamar animales. Esto despertó enseguida su emoción y su incertidumbre en cuanto a mí. Se le enrojeció el hocico y se quedó mirándome, algo temblorosa. Como permaneciera inmóvil, cogí nuevamente el carnet con decisión, que esta vez me entregó ella sin protesta alguna. ¿Cómo no se me había ocurrido utilizar antes este medio tan sencillo? Tratando de recordar mis estudios escolares, tracé sobre el carnet la figura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras. No escogí este tema por casualidad. Recordé que en mi juventud había leído un libro sobre empresas del futuro en el que se decía que un sabio había empleado este procedimiento para entrar en contacto con inteligencias de otros mundos, porque las matemáticas son universales, ¿no? No hay matemáticas toltecas, mayas, no hay matemáticas occidentales o ciencia occidental o ciencia, pongan el adjetivo que quieran. La ciencia, las matemáticas son universales porque funcionan de la misma manera en todos lados, ¿sí? De la misma manera que no hay medicina tradicional o no hay medicina maya. Si un procedimiento médico funciona, es medicina y punto. Si demuestra su efectividad y tiene evidencia,
es ciencia y ya, o medicina. Recordé que en mi juventud, cito, había leído un libro sobre empresas del futuro en el que se decía que un sabio había empleado este procedimiento para entrar en contacto con inteligencias de otros mundos. Incluso durante el viaje había hablado de ello con el profesor Antel, que aprobaba este método. Había también añadido que las reglas de Euclides, siendo completamente falsas y precisamente por esta razón, debían ser conocidas del universo entero. Sea como sea, el efecto que ello produjo en Cira fue extraordinario. El hocico se volvió de un rojo vivo y dejó escapar una exclamación violenta. No se recobró hasta que Zoram y Sanam se acercaron intrigados por su actitud. La reacción que tuvo ella entonces, después de haberme lanzado una mirada furtiva, fue harto curiosa. Ocultó cuidadosamente los dibujos que yo acababa de hacer. Habló con los gorilas que salieron de la sala, por lo que comprendí que los había alejado con un pretexto cualquiera. Seguidamente se volvió hacia mí y me cogió la mano imprimiendo a sus dedos una presión que tenía un significado completamente distinto de cuando me acariciaba como un animal joven que ha logrado ejecutar un truco sabio. Finalmente me dio el carnet y el bolígrafo mirándome con una expresión de súplica. La inteligencia en este momento reconoce a la inteligencia y la trata como su igual. No es que seamos changos o humanos. La inteligencia, no necesariamente la inteligencia académica, racional, sino la conciencia que es capaz de resolver problemas, es lo que va a constituir para la novela a un individuo. Sí, el individuo necesita inteligencia, la que se demuestra por medio de la resolución de problemas, ¿no? E independientemente de si es un chango o un humano, ¿no? Es un individuo, lo que nosotros consideramos una persona, ¿no? Y aquí esta novela lo que me parece su aporte es esta separación o esta demostración de manera literaria de que no existe necesariamente un vínculo entre lo humano o entre el humano y el individuo. Un individuo puede ser algo no humano, pero que demuestra inteligencia, no, conciencia e individualidad. Sí, en ese sentido, en todo este debate de la inteligencia artificial, ¿realmente la inteligencia artificial tiene eso? ¿Puede constituirse de esta manera para poder ser considerado un individuo? No, a mí me parece que no, todavía está muy lejos de eso, porque lo que pasa con ChatGPT y todo esto no es más que recolección de datos que no tiene ninguna selección racional, crítica de información. Lo que es una inteligencia, resolver problemas y saber escoger entre diferentes fuentes para sacar una conclusión. Eso no lo hace ChatGPT, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, si ustedes saben mucho de un tema, pregúntenle de ese tema que ustedes conocen a profundidad y se van a dar cuenta de que llega, por ejemplo, a resolver cosas de una manera que lo haría un niño de secundaria, ¿no? O de primaria, pero no, lo reitero, de un tema que ustedes sepan, a lo mejor de Dragon Ball, de carpintería, de algo que ustedes, de su profesión, a lo que se dediquen, y van a ver que el ChatGPT sí está muy limitado, ¿no? Sirve como una introducción a muchísimos temas, o a todos los temas sirve como una introducción, pero digamos, ya en temas un poco más específicos, más especializados, no logra dar mucho, ¿no? Por eso les digo, de algo que ustedes conozcan, porque pues sí impresiona cuando uno no sabe de un tema, pero ya realmente en temas concretos específicos, no es tan bueno, pero bueno. Aquí el tema no es tanto lo de la inteligencia artificial, sino que esta novela desvincula al individuo de la humanidad, ¿no? Un individuo puede ser no humano mientras demuestre estas características. Nova, cito, en el fondo de la jaula chilló de cólera. No le engañaba su instinto sobre la naturaleza de estas efusiones entre Sir y yo. Acababa de establecerse una comunicación espiritual por conducto de la geometría. Yo sentí una satisfacción casi del delicioso, una satisfacción casi deliciosa, y me daba cuenta de que la mona estaba igualmente turbada, ¿no? O sea, aquí ya está separado entre la changa y la humana, ¿no? Que la humana, no por su especie o sus características físicas tan perfectas, ¿no? Eso no la hace un individuo, porque no demuestra inteligencia, no demuestra conciencia, se comporta como otros animales, mientras que la changa, que no es humana y que tiene esas características, que tiene esas capacidades, sí es un individuo, ¿no? Sí es, digamos, sujeto de derecho, ¿no? Ya entraría un abogado aquí, etcétera. Entonces,
toda esa perfección física, toda esa perfección de raza blanca no implica nada. Y esto es muy interesante porque ese eurocentrismo que aparece en un inicio, esa palabreja y eurocentrismo que tanto le gusta mucho esta gente que tiene esta tara, ¿no? Dusseliana y supersticiosa, ¿no? Esta novela la despedaza porque entra con este tema al inicio, con estos como prejuicios en un principio y los va destazando, ¿no? De una manera muy interesante y bastante inteligente, ¿no? Poniendo este debate que yo considero es el punto central de la novela. Bueno, entonces, desde entonces cito, gracias a Cira, mis conocimientos del mundo y de la lengua simia hicieron grandes progresos. Ella se ingeniaba para verme a solas casi diariamente con el pretexto de hacerme unos unos exámenes especiales, y emprendió mi educación enseñándome su lengua y aprendiendo ella, a la vez la nuestra, con una rapidez que me tenía estupefacto. En menos de 2 meses estuvimos en condiciones de sostener una conversación sobre los temas más variados. Poco a poco iba entrando en el espíritu del planeta Soror, y voy ahora a tratar de describir las características de aquella extraña civilización. Esta es la parte más interesante. Es muy interesante esta parte. Tan pronto como pudimos entendernos, Ira y yo, el objeto principal de mi curiosidad y hacia el cual orienté nuestras observaciones fue este. ¿Eran los monos los únicos seres racionales, los reyes de la creación en aquel planeta? ¿Tú qué crees?, dijo ella. El simio es, con seguridad, la única criatura racional, la única que posee un alma al mismo tiempo que un cuerpo. Los más materialistas de nuestros sabios están de acuerdo en reconocer la esencia sobrenatural del alma simiesca. Fíjense lo ridículo que suena, ¿no? Así de ridículo nos escuchamos nosotros pensando que el humano es lo más superior. Eso sí, no hemos encontrado alguna otra especie que pueda competir con nosotros en las características de las que ya hemos hablado. Pero fíjense la soberbia que se lee en estos changos expresándose así, ¿no? Lo cual pues, es un espejo de lo nuestro, aunque reitero, o sea, no hay una forma, no hay otra especie que pueda convertirnos en ese sentido, pero esa afirmación, ¿no?, de que no lo encontraremos nunca, de que no hay, o esta asunción, o esa consideración religiosa, supersticiosa, ¿no?, basada en textos escritos por pastores de cabras, ¿no?, pues no tiene ningún sustento. Lo que podríamos decir, por el momento no hay una especie que pueda competir con nosotros en tal y tal, ¿no? Y hasta eso, como que nuestra inteligencia es bastante, por lo que vemos, ¿no?, de lo que hemos hecho, así como que tan impresionante no es, pero bueno, quizá mejoremos los resultados muy pronto. Continuemos con esta interesante conversación. Frases como esta me sobresaltaban siempre, a pesar mío. Entonces, Cira, ¿qué son los hombres? Hablábamos entonces en francés porque, como ya he dicho antes, fue ella más rápida en aprender mi lengua que yo la suya, ¿no? Yo intenté aprender francés, ¿no? Mejor una changuita lo pudo hacer que yo. Y el tuteo había sido instintivo. Como es lógico, al principio hubo algunas dificultades de interpretación, ya que las palabras hombre y mono no evocaban las mismas criaturas para el uno que para el otro. Pero no tardamos en salvar este inconveniente. Cada vez que ella decía mono, yo lo traducía como ser superior. Fíjense, ya en el lenguaje, ¿no?, ya no es humano, ya no es chango, es ser superior. Aquel ser con capacidad, conciencia, inteligencia. ¿Sí? Cúspide de la evolución, ¿no? Este ser superior susceptible de civilización. Esta civilización la entendemos, ¿no? Podemos tomar a Norbert Elias y la civilización es aquel estado, ¿no?, o aquella sociedad que logra desarrollar un estado en el cual se centraliza la violencia y permite una convivencia más civilizada de sus integrantes. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Esta, ¿no?, se retira de los miembros de la sociedad para una convivencia civilizada, ¿sí? Entonces, esto podríamos considerarlo civilización, ¿no? Estas comunidades capaces de crear un estado donde la violencia es cada vez más ajena a la convivencia. Muy bien, entonces este ser superior, cúspide de la evolución, cuando hablaba de los hombres, yo ya sabía que se trataba de animales dotados de cierto sentido de imitación, que presentaban algunas analogías anatómicas con los monos, pero de una psiquis embrionaria y desprovistos de conciencia, ¿no?, así como nosotros nos referimos de la misma, a los changos, ¿no?, a los delfines u otras especies, ¿no?, con un sistema nervioso más complejo.
Continuó citando, hace escasamente un siglo, dijo ella, con tono doctoral, que hemos hecho progresos notables con respecto al conocimiento de los orígenes. Se creía antes que las especies eran inmutables, creadas con sus características actuales por un Dios todopoderoso. Pero un plantel de grandes pensadores, todos ellos chimpancés, porque también aquí hay otra, los chimpancés como que son los más creativos, ¿no? Y vamos a ver que hay una separación social, ¿no? Que no es explícita en la película, pero que sí se basa en ella. Por ejemplo, ven ustedes que el doctor Seuss, ¿no? Está vestido de manera diferente, los gorilas también, y obviamente ahí se ve que los gorilas son la fuerza del Estado, la fuerza de la comunidad, aquí serían los policías y el ejército, para no variar. Entonces, mientras que los chimpancés como que son la casta entre noble, ¿no? O sea, los que se dedican, son como los burócratas, mientras que los chimpancés son los científicos. Bueno, esto va a pasar aquí, no lo van a detallar. Hace escasamente un siglo, dijo ella con tono doctoral, que hemos hecho progresos notables con respecto al conocimiento de los orígenes. Se creía antes que las especies eran inmutables, creadas por sus características actuales por un Dios todopoderoso. No el deísmo. Sí, incluso hasta para los changos eso es superstición y nosotros ahí seguimos, ¿no? Pero bueno. Pero un plantel de grandes pensadores, todos ellos chimpancés, han modificado totalmente nuestras creencias sobre este punto. Hoy sabemos que las especies se transforman y que todas han tenido probablemente un origen común, la teoría de la evolución Darwin, ¿no? ¿El mono descendería entonces del hombre? Algunos lo han creído así, pero no es eso exactamente. Monos y hombres son dos ramas distintas que han evolucionado a partir de cierto momento de maneras divergentes. Los primeros elevándose poco a poco hasta la conciencia y los otros estancándose en su animalidad. Muchos orangutanes se obstinan aún en negar esta evidencia. Sira, has dicho un plantel de grandes pensadores todos chimpancés. Reproduzco estas conversaciones tal como tuvieron lugar sin orden ni concierto, pues mi afán de aprender arrastraba a Sira a muchas y largas digresiones. Casi todos los grandes descubrimientos, afirmó con vehemencia, han sido hechos por chimpancés. ¿Es que hay castas entre los simios? Recuerden ustedes que las castas son, a diferencia de las clases, son estratos sociales donde no hay movilidad. O sea, el que nace, digamos aquí chimpancé, se queda en su estado de chimpancé, no puede pasar a otro, ¿no? Digamos, estos estratos van a tener ocupaciones específicas, ocupaciones particulares, ¿no? A las que no van a tener posibilidad de salir, ¿no? Son las únicas posibilidades que tienen porque a ellos les toca por ser, ya sea chimpancés, a ellos les toca por ser orangutanes o gorilas, ¿no? No pueden aspirar a las ocupaciones del chimpancé porque son castas, entonces son fijas. Y las clases, si bien la movilidad podría ser difícil, no, dependiendo de la situación, o sea que un campesino pueda pasar a ser empresario, un empresario dueño de los medios de producción y viceversa, a lo mejor una crisis hace que el dueño de los medios de producción pase a ser proletario, ahí hay movilidad, ¿no? Que bueno, puede ser más o menos difícil, pero existe aquí, en las castas no hay. Entonces, es que hay castas entre los simios, hay 3 familias distintas, como seguramente habrás notado, y cada una de ellas tiene sus características propias, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Las barreras raciales que había antes han sido abolidas y las discordias que suscitaban han desaparecido, gracias sobre todo a las campañas llevadas a cabo por los chimpancés. En principio, hoy no hay diferencia entre nosotros, pero la mayor parte de los descubrimientos, insistía, han sido hechos por chimpancés, es verdad, y los gorilas son devoradores de carne, repuso con desdén. Antes habían sido grandes señores y muchos de ellos siguen teniendo el gusto del poder. Les gusta organizar y dirigir, adoran la caza y la vida al aire libre. Los más pobres se emplean en trabajos que exigen fuerza muscular. Y en cuanto a los orangutanes, Sira me miró un momento y luego se echó a reír. Son la ciencia oficial, dijo. Ya lo has comprobado y tendrás muchas más ocasiones de hacerlo. Aprenden una enormidad de cosas en los libros. Todos están condecorados. Algunos son considerados lumbreras en ciertas especialidades de poca monta que requieren mucha memoria. En cuanto a los demás, son burócratas universitarios, ¿no? Digamos que son puntos de conocido. Tuvo un gesto de desprecio. No insistí sobre este punto, reservándome volver sobre el más adelante. Bueno, cuando digo los puntos son, digamos, la gente que refritea, o sea, las prácticas más nocivas. Hay gente muy digna haciendo esos puntos. Hay gente que sí vale la pena, pero la verdad no son la gran mayoría, son las doradas y notables excepciones, pero es una burocratización esclerotizada, ¿no? Tuvo un gesto de desprecio, no insistí sobre este punto, reservándome volver sobre él más adelante. La conduje a nociones más generales. A petición mía dibujó el árbol genealógico de los simios, tal como lo había reconstituido
o lo habían reconstituido algunos especialistas eminentes. Se parecía bastante a los esquemas que en nuestra Tierra representan el proceso evolutivo. De un tronco que por la base se pierde en lo desconocido, se van destacando ramas sucesivas, los vegetales, los organismos unicelulares, los coleópteros, los equinodermos, más arriba se llegaba a los peces, a los reptiles y finalmente a los mamíferos. Y bueno, vamos a adelantarle un poco. El cerebro del simio, dijo Sira, se ha desarrollado, complicado y organizado, mientras que el del hombre casi no ha sufrido transformación. ¿Y por qué el cerebro del simio se ha desarrollado de esta manera? Ciertamente el lenguaje había sido un factor esencial, pero ¿por qué los simios hablaban y los hombres no? Sobre este punto las opiniones de los sabios divergían entre sí. Algunos veían en ello una intervención divina, otros sostenían que el espíritu de los monos era debido antes que nada a que tenían 4 manos hábiles. No, o sea, fíjense cómo hace la división entre la explicación irracionalista y supersticiosa de la intervención divina y ya, la material, ¿no? Racional, que porque los changos tenían 4 manos hábiles, ¿no? La de las patas, la de los pies y sus manos, ¿no? Y nosotros nada más tenemos pues, las manos. Y, o sea, eso suena lógico, ¿no? O sea, porque somos más inteligentes y nosotros solo tenemos 2 cosas que funcionan como manos, mientras que los changuitos tienen 4. ¿Quién sabe? Es probable, convino Sira, que el hombre se haya visto menoscabado desde su mismo nacimiento por tener únicamente 2 manos, con dedos cortos y torpes, lo que le ha hecho incapaz de progresar y adquirir un conocimiento preciso del universo. A causa de esto no ha podido nunca servirse de una herramienta en forma conveniente. Es posible que alguna vez haya probado torpemente, pero se han encontrado vestigios curiosos. Incluso ahora mismo se están efectuando excavaciones relacionadas con este asunto. Si te interesa, un día te presentaré a Cornelius. Está mucho más calificado que yo para discutir sobre estos asuntos, Cornelius. Mi prometido, dijo Sira ruborizándose, un verdadero sabio. ¿Chimpancé? Claro. Sí, por mi parte soy de esta opinión. El hecho de que seamos cuadrumanos es uno de los factores más importantes de nuestra evolución espiritual. Ello nos ha servido ante todo para subirnos a los árboles, concibiendo así las 3 dimensiones del espacio, mientras que el hombre clavado en el suelo por su conformación física dormía en el llano. Ay, esa descripción sí está dolorosa, ¿no? Suena bien, ¿no? En este entorno literario, ¿no? En esa ficción. Bueno, continuamos. Cayó de repente y se echó a reír. Perdón, exclamó. Siempre me olvido que tienes el espíritu de un simio. ¿No? Nosotros diremos de un animal. Tú tienes un espíritu humano, ¿no? Tienes una mirada humana. ¿Sí? Hay algo de humano en la mirada de los perros cuando decimos aquí, tú tienes una mirada de simio. Tienes inteligencia, ¿no? Y esto choca, ¿no? Como lector uno capta los mensajes, ¿no? Y es un autor brillante en ese sentido. Me dio un golpecito amistoso en la espalda para hacerse perdonar. Su alegría disipó mi creciente mal humor. Me gustaba oírla reír. La imposibilidad de Nova de demostrar de esta forma su alegría me hacía suspirar a veces. Sí, muy bella, muy guapa, muy sabrosa y todo, pero no hay inteligencia. No hay un individuo, no hay quizá humanidad. Continuamos. Las cosas eran parecidas a las nuestras. Las calles bastante sucias como las nuestras. La circulación no era tan densa como en la tierra. Lo que más me chocó fue la forma de atravesar las calles. Para los peatones no había pasos claveteados, sino caminos aéreos a base de unas redes metálicas de anchas mallas a las que se acogían con las 4 manos. Iban todos calzados con guantes de acero suave que no les impedía cogerse. No, ellos no van caminando por la calle, sino que van colgados, ¿no? Como si anduvieran por las ramas. Continuó. Creo que no te das cuenta de los peligros que corres entre nosotros. Ya he conocido algunos, pues creo que si me diera a conocer, y ahora puedo hacerlo presentando todas las pruebas precisas, los simios no tendrían más remedio que admitirme como su hermano espiritual. ¿Sí? Espiritual de espíritu de... Bueno, es que aquí hay una posibilidad, ¿no? Como en alemán, que Geist, espíritu es la mente. ¿Sí? Está muy supersticiosa, ya saben ustedes. Es irracionalismo alemán, pero Geist es sinónimo de mente, entonces podríamos ser hermanos, en la condición que tenemos de tener mente, de tener conciencia, de tener inteligencia. ¿Sí?
Allí es donde está tu error, escúchame. Nos paseábamos por el parque, las alamedas estaban casi desiertas y solamente nos habíamos encontrado con algunas parejas de enamorados en las que mi presencia no despertaba más que una leve curiosidad. Yo por mi parte los observaba sin recato, completamente decidido a no dejar escapar ocasión alguna de instruirme sobre las costumbres simiescas. Andaban lentamente cogidos por el talle, enlace que lo largo de sus brazos convertía en un trenzado estrecho y complicado. A la vuelta de alguna avenida se detenían para cambiar unos besos. A veces también, después de haber lanzado unas miradas furtivas a su alrededor, se cogían a las ramas bajas de algún árbol y se izaban fuera de la vista. Lo hacían sin separarse, ayudándose con un pie o una mano, con una facilidad que les envidiaba, y desaparecían entre el follaje. Oye, me dijo Cira, ¿tu chalupa hace su barco? Su barco, su nave. Yo le había contado en detalle cómo habíamos llegado al planeta. Tu chalupa ha sido descubierta, o por lo menos lo que queda de ella después del saqueo. Estás estimulando la curiosidad de nuestros investigadores. Han reconocido que no ha podido ser construido en este planeta. ¿Construís vosotros ingenios análogos? No tan perfeccionados, a juzgar por lo que me has explicado. Estamos bastante atrasados en comparación con vosotros. No obstante, hemos lanzado ya algunos satélites artificiales alrededor de nuestro planeta, el último ocupado por un ser viviente, un hombre. Hemos tenido que destruirlo en vuelo por no poder recuperarlo, ¿no? Ellos se encuentran en el siglo XX, ¿no? O sea, es la época en la que se encuentra el autor, ¿no? Se la pone también a estos changuitos, porque decide no complicarse, no especular sobre cómo sería un futuro chango, ¿no? Entonces les pone un presente chango, ¿no? Un paralelo a nuestra realidad. Bien. Y dice, este es tarudo como una mula y estúpido como un hombre, esta Yosira, desgraciadamente es el caso de todos los orangutanes. Aquí se refiere al Dr. Seuss, Dr. Seuss. Doctor Seuss, he dicho de una vez para siempre que todos tus talentos se explican mediante un instinto animal muy desarrollado y ya nada le hará cambiar de opinión. Lo malo es que ha preparado ya una larga tesis sobre tu caso en la que demuestra que tú eres un hombre sabio, es decir, un hombre al que se le ha enseñado a ejecutar ciertos actos sin comprenderlos, probablemente en el curso de un cautiverio anterior. Animal tonto. Ahí utiliza otro insulto que Don YouTube a lo mejor le moleste. Tienes razón, pero representa la ciencia oficial y tiene mucha influencia. Es una de las más altas autoridades del instituto, y todos mis informes han de ser cursados por su mediación. He llegado a la convicción de que si se tratara de revelar la verdad sobre tu caso, como tú deseas, me acusaría de herejía científica y yo sería despedida. Esto para mí no sería nada, pero ¿sabes como mínimo lo que podría ocurrirte a ti? ¿Qué suerte puede ser más lastimera que pasarme la vida dentro de una jaula? Ingrato, ¿no sabes, pues, que he tenido que desplegar toda mi astucia para impedirle que te transfiera la sección encefálica? Dale. Nada podría detenerle si tú te obstinases en pretender ser una criatura consciente. ¿Qué es la sección encefálica?, pregunté alarmado. Es un lugar donde practican unas operaciones muy delicadas en el cerebro. Injertos, localización y alteración de los centros nerviosos, ablación parcial y también total. ¿Y hacéis estas operaciones con hombres? Naturalmente, el cerebro del hombre, así como toda su anatomía, es el que más se parece al nuestro. Es una suerte que la naturaleza haya puesto a nuestra disposición un animal sobre el cual podemos estudiar nuestro propio cuerpo. El hombre nos sirve para muchas otras investigaciones que ya irás conociendo poco a poco. En este momento tenemos en curso una serie extremadamente importante. Tómala, ¿no? O sea, somos objeto de laboratorio. Cito, en nuestro planeta la opinión pública es un elemento todavía más potente que es Dr. Seuss, más potente que todos los orangutanes juntos, más potente incluso que los gorilas. Allí tendrás tu oportunidad. Y bueno, como están en el siglo XX, pues la prensa, los periódicos, ¿no? Tratar de moverlos a favor para contrarrestar la amenaza del Dr. Seuss o Dr. Seuss. Bien, entonces mi corazón desbordaba de gratitud. Me dejé prender en la espiritualidad de su mirada, logrando abstraerme de su físico. Puse la mano sobre su larga pata velluda. Se estremeció y vi en su mirada un destello de simpatía. Estábamos los dos muy aturdidos y mantuvimos el silencio durante todo el camino. Cuando me hubo devuelto a mi jaula, rechacé brutalmente a Nova, que se entregaba a demostraciones pueriles para darme la bienvenida. Ay, es que yo no hubiera rechazado a la Nova, ¿no?
Cira me ha prestado en secreto una lamparilla eléctrica y me da libros que yo oculto debajo de la paja. Ahora leo y hablo correctamente el lenguaje de los simios. Cada noche puso varias horas estudiando su visibilización. Al principio, Nova protestó. Vino a oler un libro enseñando los dientes como si se tratase de un enemigo peligroso. Fíjense, hasta el desprecio a los libros, no algo tan simbólico. El despreciar los libros hace esta amiguita. Siento que ella me considera como un ser temible y por muchos indicios me doy cuenta de que también los otros prisioneros me juzgan así. Mi prestigio ha aumentado mucho y yo abuso de ello. A veces me da la fantasía de aterrorizarla sin motivo, blandiendo mi lamparilla. Después viene ella y me pide perdón por mi crueldad. Bueno, ya, o sea, incluso los humanos no lo consideran humano porque él es más un simio, ¿no? Y es inteligente. En este contexto, la inteligencia es algo simiesco, no algo humano. Los simios no están divididos en naciones. Todo el planeta es gobernado por un consejo al frente, del cual hay un triunvirato compuesto de un gorila, un orangután y un chimpancé. Además de este gobierno existe un parlamento compuesto de 3 cámaras, la Cámara de los Gorilas, la Cámara de los Orangutanes y la Cámara de los Chimpancés, y cada una de ellas vela por los intereses de sus representados. En realidad esta división en 3 es la única que existe en el planeta. En principio todos tienen derechos iguales y pueden ocupar cualquier cargo que sea. No obstante, en la práctica y salvo excepciones, cada uno se atrinchera en su especialidad. Como resultado de una época muy remota en que reinaban por la fuerza, a los gorilas les gusta la autoridad y constituyen la clase más potente. No se mezclan con la plebe, perdón, no se les ve casi en las manifestaciones populares, pero son ellos los que ocupan los altos cargos de las grandes empresas y las dirigen. Aunque bastante ignorantes, conocen por instinto la manera de utilizar sus conocimientos, ¿no? Un empresario cualquiera, destacan en el arte de establecer las directrices generales y dirigir a los otros simios. Cuando un técnico ha hecho un descubrimiento interesante, un tubo luminoso, por ejemplo, o un nuevo combustible, es casi siempre un gorila quien se encarga de explotarlo y sacar del todo el beneficio posible. Sin ser verdaderamente inteligentes, son mucho más listos que los orangutanes. Obtienen de aquellos todo lo que quieren a base de aprovecharse de su orgullo. Fíjense, ni tan tontos, o sea, tienen habilidades sociales y comerciales. No digamos habilidades académicas o lo que vulgarmente se llama intelectuales, que yo creo forman parte de lo mismo, pero digamos son orientadas al mundo material, ¿no? A la ganancia, no necesariamente, o sea, también aquí o sea, el empresario, el lucro, no necesariamente es negativo. El dinero no es malo, bueno, es cómo se hace, cómo se consigue, cómo se gasta, cómo se invierte, ¿no? Así, por ejemplo, al frente de nuestro instituto, por encima del Dr. Seuss, que es el director científico, hay un gorila administrador, a quien se ve muy raramente. En nuestra habitación no ha estado más que una sola vez. Me miró de tal modo que automáticamente rectifiqué mi actitud para ponerme en guardia. Me di cuenta de la actitud servil de Dr. Seuss, y la misma Cira parecía impresionada por su aspecto importante. Los gorilas, que no ocupan cargos de autoridad, desempeñan generalmente empleos subalternos, en los que se precisa la fuerza física. Zoram y Sanam solo están allí para los trabajos rudos y sobre todo para restablecer el orden cuando es preciso. Al lado de los gorilas, iba a decir abajo, aunque toda jerarquía se ha puesto en duda, están los orangutanes y los chimpancés. Los primeros, mucho menos numerosos, Cira me los había definido en pocas palabras, son la ciencia oficial. Esto es en verdad en parte, pues algunos se dedican también a la política, las artes y la literatura. Son pomposos, solemnes, pedantes, desprovistos de originalidad y de sentido crítico, aferrados a mantener la tradición, ciegos y sordos para toda novedad, limitándose a las fórmulas preestablecidas y constituyen el substrato de todas las academias. Dotados de gran memoria, aprenden de carrerilla en los libros muchas cosas sobre varias materias, repiten cuanto han leído, repiten, no hay creación en ellos, ¿no? Quedan los chimpancés. Estos parecen representar el elemento intelectual del planeta. Aquí se asocia intelectualidad con creación, ¿sí? O sea, un intelectual no solo aprende, no solo repite, ¿no? Estamos hablando de burócratas universitarios, ¿no? Burócratas escolares, ¿no? El intelectual crea. Y aquí también hay una situación de confundir o de querer llevar esa creación a lo artístico. Creamos las situaciones de crear conocimiento, crear soluciones, hacer nuevas preguntas, dar nuevas respuestas, o por lo menos intentos, o como en el caso de la filosofía, ¿no? Abstracciones, especulaciones, que ante la incapacidad de la tecnología o en la posibilidad de no tener experimentación posible, pues se puede utilizar la filosofía en el ámbito científico
o la literatura en el ámbito artístico. Esta novela es un ejemplo de especulación de cómo sería una sociedad distinta. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si los changos estuvieran en un planeta? ¿Cómo se dividiría esa sociedad? ¿Qué pasaría con los humanos? ¿No? Y aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que constituye al individuo? Lo humano, lo changuístico, la inteligencia, la conciencia, ¿no? Este es un ejemplo de que la ciencia ficción, mal traducida, ¿no?, es más bien ciencia ficcional o ficción científica, ¿sí? Es ciencia ficcional porque estamos considerando una nueva realidad, una realidad distinta, y estamos especulando, experimentando por medio de la literatura, ¿sí? Es especulación científica por medio de la literatura, ¿no? Algo que no sea literario, que no utilice ficción, sería filosofía. Pero esta es una situación que, pues ni siquiera en las universidades se maneja, no se distingue porque pues conviene más seguir especulando y repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, los orangutanes, la ciencia oficial, ¿no? Y ese autor no lo pudo expresar de la mejor forma. Quedan los chimpancés. Estos parecen representar el elemento intelectual del planeta. No es por fanfarronería que Cira dice que todos los grandes descubrimientos han sido hechos por ellos. Tal vez sea una generalización demasiado extensa, porque hay excepciones. En todo caso, son los que escriben los libros más interesantes sobre las materias diversas. Parecen animados de un gran espíritu de investigación, de creación, ¿no? Entonces, aquí en este canal somos unos chimpancés. Yo ya he citado la clase de obras que escriben los orangutanes, o por lo menos he intentado ser chimpancés aquí. Lo malo, y Cira lo deplora con frecuencia, es que también escriben todos los libros de enseñanza, propagando así errores de bulto entre la juventud simiesca. Me aseguro que no hacía mucho que los textos escolares afirmaban aún que el planeta Soror era el centro del mundo, aunque esta herejía hacía ya mucho tiempo que había sido reconocida como tal, incluso por los simios de inteligencia solamente mediana. Esto venía de que unos miles de años atrás había existido un simio llamado Aristas, cuya autoridad era considerable y que sostenía opiniones por el estilo dogmas que los orangutanes iban repitiendo desde entonces. Comprendí mejor la actitud de Dr. Seuss hacia mí, al enterarme de que Aristas aseguraba que solamente los simios podían tener alma. Por fortuna, los chimpancés tienen un espíritu mucho más crítico. Desde hace años parecen poner un empeño especial en rebatir los axiomas del viejo ídolo. Los gorilas escriben pocos libros. Cuando lo hacen, lo que cuidan es la presentación más que el fondo. He hojeado algunos de ellos, de cuyos títulos me acuerdo: Necesidad de una organización sólida como base de la investigación, Los beneficios de una política social, Organización de las grandes batidas contra el hombre en el continente verde. Son siempre otras bien documentadas en las que cada capítulo está escrito por un técnico especializado, llevan diagramas, tablas de números y muchas veces fotografías atractivas. Bueno, aquí hay una situación de menospreciar lo técnico. No, el filósofo, el historiador, el intelectual tiene que tener una capacidad técnica y una necesidad de datos, de evidencia, ¿no? Porque también está esta situación degradante de la filosofía de que solamente son abstracciones sin mostrar datos, sin mostrar evidencia, y que gente como Heidegger, ¿no?, estos comediantes involuntarios, ¿no?, se presentan con toda la pomposidad diciéndose filósofos cuando pues no hacen más que presentar filosofía que bien podría ser ficción, pero que se vende como verdad, ¿no? O sea, vean ustedes el engaño de la filosofía. Nietzsche, ¿no?, es otro payaso, ¿no?, que tiene un montón de fusiles, y porque se sospecha mucho que todo se lo fusilaba y que únicamente su celebridad se la debe a lo que hizo el Estado prusiano de utilizarlo, ¿no? Toda su retórica esta de la voluntad de poder, de la bestia rubia, ¿no?, que luego Adolfo va a recuperar, Adolfo el pintor austriaco, pero solamente en pura, basado en retórica, porque la retórica es lo que le interesa a los filósofos, a los políticos. A los políticos no les interesa la ciencia, no les interesa la historia. A los políticos les interesa el mito, la retórica. Por eso ustedes van a escuchar que ellos hablan simplemente de metáforas, hablan de mitos, no de historia. Porque cualquier político inteligente haría eso. Un político que no lo hiciera sería tonto, sería estúpido. Por eso nosotros tenemos que, como historiadores, como gente que le interesa la filosofía, desenmascararlos, porque nuestra vocación está a hacerlo. No somos políticos, nuestra vocación es el mito, no es la retórica, es indagar, explorar y encontrar, por medio de la razón y del mundo material, conclusiones y evidencia, ¿sí? Cuando digo que no es nuestra vocación aquella, no es porque ese mito
esa retórica sea mala moralmente, sino que es muy nociva para nosotros, es veneno, porque si nosotros vamos a la retórica o al mito hacemos propaganda, como muchos hispanistas, ¿no? Que le hacen propaganda a España. No lo quieren decir, pero ellos trabajan para España, para intentar recuperar la influencia que pueda tener ya ese país de segundo orden, ¿no? O de tercero incluso, que no solo geográficamente, pero ya también está más cerca de África que de Europa o del norte. Y bueno, eso es verificable. Entonces, luego hablaremos más, si ustedes quieren, de esto del mito y la retórica, ¿no? Y de la política. Entonces, decían, son siempre otras bien documentadas, en las que cada capítulo está escrito por un técnico especializado, llevan diagramas, tablas, números y muchas veces fotografías atractivas. Tienen electricidad, bueno, la unificación del planeta, la ausencia de guerras y de gastos militares, pues no hay un ejército, sino solamente una policía, me parecían factores propios para favorecer el progreso rápido del suelo simiesco en todos los ramos, pero no es así. Aunque probablemente Soror es algo más viejo que la Tierra, está claro que en muchos puntos están más atrasados que nosotros. Tienen electricidad, industrias, automóviles y aviones, pero en lo referente a la conquista del espacio están aún en la etapa de los satélites artificiales, ¿no? Están nuestro... Pues todavía estamos ahí, ¿no? En ese nivel. En ciencia pura, creo que su conocimiento de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño es inferior al nuestro. Y fíjense, curiosamente, o sea, en lo que estamos más desarrollados es en el ocio. No, fíjense ustedes la importancia que el PIB tiene de turismo, de entretenimiento, el alcohol cuánto mueve, las sustancias, ¿no? Que se utilizan de manera recreativa, muy... bueno, la manera que se utilizan, vean todo lo que mueve, ¿no? A nosotros como especie no nos interesa el conocimiento, no nos interesa tanto otras cosas, sino más el ocio, más el placer, ¿no? Somos unos animales muy... Quizá, bueno, ahorita se me vino eso a la mente, ¿no? Tendré que reflexionarlo más, pero pareciera que nosotros somos animales muy lúdicos, ¿no? Nos gusta jugar, nos gusta el placer, etcétera. Y bueno, es algo que tenemos que controlar, ¿no? Bueno, más bien que controlar, domar, disciplinar, ¿no? En el mejor de los sentidos. Este retraso, cito, tal vez debido a una simple casualidad, y no dudo de que un día u otro nos alcanzarán, habida cuenta de su capacidad de aplicación y el espíritu de investigación que anima a los chimpancés. En realidad me parece que han pasado por un periodo oscuro de estancamiento que ha durado mucho tiempo, más tiempo que el nuestro, y que hace pocos años ha entrado a una etapa de realización considerable. ¿No? Esa etapa oscura obviamente se refiere a la Edad Media, ¿no? Y luego la ilustración, ese gran mito, ¿no? Del que ya he hablado en otro video, hace como 15 días lo mencioné. No, aquí pues nuestro amigo Frances, como buen francés, pues propaga la ilustración. Debo señalar una vez más que este espíritu de investigación está orientado especialmente en un sentido, a las ciencias biológicas y en particular el estudio del simio, siendo el hombre el instrumento de que se sirven para este fin. El hombre tiene un papel importante, aunque humillante en su existencia. Es una suerte para ellos que en su planeta haya un número considerable de hombres. He leído un estudio de en el que se prueba que existen más hombres que simios, pero el número de estos va en aumento mientras que los hombres disminuyen, y ciertos sabios están inquietos en cuanto al futuro, aprovisionamiento en sus laboratorios. Pero todo esto no pone en claro el secreto del empuje de los simios hasta la cúspide de la evolución. Quizá no haya en ello misterio alguno, su aparición es sin duda tan natural como la nuestra. Sin embargo, me debato contra esta idea que me parece inaceptable, y ahora sé que ciertos sabios suyos consideran también que no está claro el fenómeno de la elevación simiesca. Cornelius forma parte de esta escuela y creo que le siguen los espíritus más sutiles. Ignoran de dónde vienen, por qué son y a dónde van. Y es posible que esta oscuridad les haga sufrir. ¿Podría ser este el sentimiento el que les inyecta una especie de frenesí por la investigación biológica y que da una orientación tan singular a sus actividades científicas? Mis reflexiones de aquella noche se cerraron al llegar a esta pregunta, claro. Sí, es la incomodidad, ¿no? Del sentido de la vida, de que no se lo tiene que dar, ¿no? Y ya sea el ocio o vulgar, la investigación, la escritura, ¿no? Es lo que le da ese sentido. Sí, es el aferrarse a una actividad, claro. Se pregunta y se responde a sí mismo. Podía ser. Cornelius forma parte de esta escuela y creo que le siguen los espíritus más sutiles, ignoran de dónde viene, qué son y a dónde van, y es posible que esa oscuridad les haga sufrir. ¿Podría ser este sentimiento el que les inyecta una especie de frenesí por la investigación biológica y que da una orientación tan singular a sus actividades científicas? Mis reflexiones de aquella noche se cerraron al llegar a esta pregunta. Y bueno, este es el capítulo 6, y esto ya se alargó mucho.
Entonces les invito a leer la novela, no se queden con las dudas, es una extraordinaria novela, ¿no? De especulación científica, ¿no? Filosofía llevada a la literatura, este es un ejemplo perfecto de ello. Y pues les agradezco por acompañarme. Si llegaron hasta aquí, ya saben ustedes que sus comentarios, sus likes, sus compartidas son bienvenidos, porque pues estos temas, ¿ustedes creen que los van a tocar en YouTube? Pues no, y de esta manera mucho menos, ¿no? Aquí intentamos sacarle lo denso a la novela, porque la literatura no es entretenimiento, es algo más. La literatura de veras, los productos, ¿no? Las mercancías editoriales, las mercancías impresas, son otra cosa. La novela de a de veras, la novela densa, ¿no? La que contiene algo, la que no es chatarra editorial, este es un ejemplo y me alegra mucho traérselos. Entonces, ¿qué opinan? ¿No? ¿Están a favor? ¿Están de acuerdo o no? Me gustaría leerlos para que, pues, pinche Facebook, digo, YouTube nos ayude, ¿no? A seguir difundiéndolo y eventualmente quizá, pues, hacer viable esto y hacerlo profesional. Por el momento, esto es lo que hay, ¿no? Pero hay de calidad, ¿no? Hay cosa hecha aquí, bien hecha, y pues les agradezco mucho. Tengan una excelente semana y gracias porque este fin de semana hubo muchas más vistas, hubo más participación, ¿no? Fue un poco extraño porque estaba de viaje y fui a hacer un examen. Y vi que de repente el canal tuvo una actividad inusual, ¿no? Se los agradezco mucho. Parece que sí hay gente interesada en lo que hablo. Y pues nada más que mi gratitud y bonitos deseos a todos ustedes que me escuchan.